Ante todo, jóvenes estudiantes, les doy la bienvenida a la clase número 4 de Química de 10º Bachillerato en Ciencias, aquí en el Instituto Nueva Luz, ¿ya? Como hemos recordado, las primeras 3 clases, nosotros hemos tratado todos los temas concernientes a las generalidades de la química, ¿ya? Vimos lo que era la química como ciencia, vimos las ramas de la química, luego seguimos con la clase 2 y la clase 3, tratando todo lo referente a lo que estudia la química. Recordemos que la química estudia a la materia, entonces vimos todo referente a la materia, ¿ya? Voy a compartirles pantalla para iniciar entonces el tema que vamos a estar viendo hoy y lo que tenemos entonces agendado ya para finalizar este mes de octubre y usted tenga conocimiento de esta parte. Entonces voy a compartir. Me indican si observan pantalla. A ver. Sí, profesor. Me indican. Correcto. Instituto Nueva Luz, la asignatura de Química. Mi nombre, ya todos lo saben, Didier Amel de Gracia Toribio. Estamos en la clase número 4, hoy sábado 23 de octubre 2021. El módulo instruccional, ¿verdad? De la página 29 a la página 31 es lo que vamos entonces a estar tratando la clase de hoy. El tema que vamos a tratar ya es tema nuevo. Tiene que ver con la estructura del átomo, ¿ya? La radiactividad, las partículas subatómicas, vamos a saber qué es el electrón, qué es el protón, qué es el neutrón, y otras subpartículas subatómicas como son el positrón o electrón positivo, el neutrino y el mesón. Creo que por cuestiones de tiempo, hasta ahí vamos a poder entonces ver esa parte, todo está relacionado con lo que es el aspecto teórico, ¿ya? Todo esto es teoría, que es muy importante saberla para entonces podernos ir directo a la práctica, ¿ya? Dependiendo del tiempo que tengamos, entonces veremos estos últimos 4 puntos que tratan sobre la simbología del átomo, el número atómico, el número másico y finalmente los isótopos, ¿ya? Continúo. Los objetivos de aprendizaje para esta clase que tiene que ver con la estructura atómica, ¿verdad? Es conocer la estructura última y constitución de las partículas cargadas eléctricamente, en este caso la subatómica, y las propiedades más relevantes. Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconocer los más importantes a partir de sus símbolos. Dar a conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de esas agrupaciones resultantes, ¿ya? La evaluación de la asignatura, ya la mayoría conoce cómo se va a estar evaluando durante estos trimestres, todo lo que se va a estar realizando y lo que ya hemos hecho hasta el momento. ¿Okay? Tenemos también lo que son el cronograma de actividades, ¿ya? El 16 de octubre estaba el taller 1, que ya usted debe haberlo subido a la plataforma, y el día de hoy, entonces, tiene que haber subido el taller número 2, ¿ya? Que tiene fecha de entrega hoy, 23 de octubre. Ya este fin de semana yo voy a estar ya sentándome a evaluar, a ver qué es lo que usted ha hecho con estos 2 talleres, ya a ver qué resultados, espero que sean resultados positivos de lo que he aprendido acerca de los temas que hemos tratado hasta el momento. El próximo sábado vamos a tener entonces la primera prueba sumativa mensual, ¿ya? La cual se va a subir en la plataforma, en la parte de trabajos, ¿ya? Y la prueba sumativa va a constar de 2 partes. Va a tener tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos, ¿ya? Recordemos que en las clases que yo les he dado a ustedes, yo les dije que las clases o las guías, ¿ya? De cada clase son complementarias a su módulo instruccional, ¿ya? Usted puede hacer lectura del módulo instruccional y complementar entonces con lo tratado en clase. ¿Qué tiene que
estudiarse para la prueba sumativa mensual 1, que es el próximo sábado, ¿ya? Los aspectos teóricos, generalidades de la química, el método científico y la materia, ¿ya? Todo lo que hemos hecho hasta el momento, igual usted se puede repasar el taller 1 y el taller 2 para esa prueba. Mientras que los aspectos prácticos, usted se va al módulo instruccional en la página 26 y 27, ¿ya? Y puede tratar entonces esos temas que aparecen ahí, saber cuándo estamos ante una mezcla, ante un compuesto, ante una sustancia pura, saber cuándo es un cambio químico, un cambio físico, cuándo es una propiedad química o una propiedad física de la materia. Todos esos aspectos van entonces a venir en la prueba. La prueba es sumamente práctica, ¿ya? Va a venir todo lo que se ha trabajado, lo que se ha dado en clase. Yo les recomiendo estudiarse los aspectos tratados en la clase 1 y en la clase 2, ¿verdad? Que son sumamente importantes que usted tenga conocimiento de ellos, ¿ya? Recuerden que estos documentos de las clases yo los estoy colgando en la plataforma, en la parte de documentos. Usted va a la plataforma y en la parte de documentos le va a aparecer todo lo tratado aquí. Ya con estas actividades nosotros cerraríamos el mes de octubre, ¿ya? Miren que en el mes de octubre realizamos 3 actividades en total, un taller 1, un taller 2 y el próximo 30 de octubre, para los estudiantes que son virtuales, ¿verdad? Deben presentar entonces la prueba sumativa. Es una prueba sencilla, una prueba bien práctica de todos los contenidos que hemos tratado hasta el momento en clase. No sé si tengan alguna pregunta acerca de la prueba de del próximo sábado. ¿Preguntas? Ese día no Hasta el hay momento clase, no. ¿cierto? Correcto, ese día nada más es usted desarrollar la prueba. Yo la voy a subir entonces a la plataforma y usted la responde y entonces la contesta. Correcto, ese día nada más es de ir directo a la plataforma y responder la prueba. Ese día no vamos a estar dando clases así como estoy ahorita con ustedes. Ese día ustedes nada más se dedican a completar la prueba. ¿Ok? Ok. De todas maneras, yo les estoy recordando en el grupo. Recuerden que ya estoy en el grupo de WhatsApp, química de 10º grado, y bueno, les estaré recordando esa parte para que ustedes sepan que la prueba entonces va a estar habilitada el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, ¿ya? La prueba es de 1 hora reloj. Voy a colocarla, bueno, los conceptos más relevantes que usted tiene que saber. Miren que aquí ya se les está diciendo que tienen que estudiarse y qué es lo que viene en la parte práctica. Continuamos entonces. Recuerdo que la clase pasada habíamos quedado en lo que eran cambios químicos y cambios físicos. Así que vamos a ver eso previo a lo que vamos a dar de la clase de hoy para que tengan esta parte bien clara. Recordemos que un cambio físico, ¿ya? La sustancia o la materia no se le ve algún cambio, ¿ya? Ella permanece igual, no se le ve alguna variación en ese sentido, así que eso es un cambio físico. Recuerden, cambio físico, no hay variación, permanece igual. La sustancia sigue tal cual está. Lo único que cambió entonces en algo de estructura o de forma o quién sabe de tamaño. Mientras que un cambio químico es aquel cambio, ¿verdad? Que se forman nuevas sustancias. Todo esto fue tratado en la clase número 3. Entonces, aquí teníamos la fotosíntesis de las plantas, es un cambio químico, ¿ya? Las plantas, el dióxido de carbono que nosotros botamos en la respiración, ellos lo agarran o lo absorben, como se dice, y forman oxígeno. Entonces, al agarrar el dióxido de carbono que nosotros emitimos y ellos al procesarlo forman oxígeno, entonces hay un cambio. El dióxido de carbono que ellas absorben sale como oxígeno, entonces eso es un cambio químico. El helado se derrite,
¿ya? El helado está en estado sólido, ¿ya? Y cuando se derrite pasó en estado líquido, eso sigue siendo helado. Primero era helado sólido, luego se formó en líquido, así que sigue siendo helado líquido, por lo tanto es un cambio químico, ¿ya? La oxidación de una olla de aluminio, ¿ya? Recordemos que la olla muchas veces, al momento de oxidarse por cuestiones del tiempo, ya no va a ser la misma olla, sino que la oxidación es una palabra que me indica que es un cambio químico. Así que donde usted escuche o vea, ¿verdad?, que aparece la palabra oxidación, ya de antemano tiene que saber que eso es un cambio químico, ¿ya? El teñido de una camiseta blanca con pintura. Si usted tiene una camiseta blanca, ¿verdad?, y le pone una pintura de tela, por ejemplo, que le coloca una pintura azul, eso sigue siendo la camiseta, pero ahora de otro color. Y el color no es un cambio químico, sino que eso sigue siendo una camiseta con un color diferente. Así que en este caso vamos a tener que es un cambio físico, ¿ya? La adherencia de papelitos a una regla de plástico que se frotó, ¿ya? Si usted ve entonces un papel, ya que usted lo está despedazado en tiritas y usted frota una regla, ¿ya? Esa regla va a quedar cargada eléctricamente. Al colocarlo donde están esas tiritas de papel se van a pegar a la regla. Pero eso sigue siendo regla y eso sigue siendo papel. No hay un cambio ahí que usted vea observable en lo mismo. Así que eso es un cambio físico, ¿ya? La evaporación del agua de un florero, ¿ya? Recuerden lo que es todos esos estados de la materia, ya, lo que es la evaporación, la fusión, la ebullición. Se comentó en la clase pasada que todos ellos representan un cambio físico, ¿ya? La producción de plástico para fabricar esferas, ¿ya? Por ejemplo, una esfera de esas que son de plástico o las que ustedes ven, por ejemplo, en, en el McDonald's, pues creo que en McDonald's, en el KFC, en la parte de juegos, hay como unas esferas plásticas. Entonces, el plástico sale del combustible, ¿ya? Sale de lo que es el petróleo. Entonces, al hacerle procesos químicos al petróleo, que es un líquido, ¿verdad?, de color negro, obtienen lo que son los plásticos. Entonces, al hacer ese proceso químico de transformar ese líquido negro, ¿ya?, en algo sólido que sea maleable, a eso lo que es producción de plástico, eso necesita lo que se conoce como procesos químicos, así que ahí vamos a tener un cambio químico. La fermentación de la caña de azúcar para obtener miel, ¿ya? La fermentación es un proceso también químico, ¿ya? Ahí se está produciendo alcohol. Si usted coloca una piña en agua y esa piña en agua la deja por largo tiempo ahí, esa piña se va a fermentar y va a formar lo que sería un alcohol. Así que todo lo que es procesos de fermentación que formen nuevas sustancias son cambios químicos, ¿ya? La combustión también se habló de que cuando usted escuchara el término combustión, ¿ya?, o se le mencionara el término combustión, eso también es un cambio químico, ¿ya? El cambio de posición de un objeto, supongamos que usted tiene un celular en la mesa y después usted pone el celular en la cama, ¿ya? Eso es un cambio de posición. Eso sigue siendo celular, así está en la mesa, así está en la cama, así esté en el sillón. Eso es cambio de posición. Así que ahí el celular no ha cambiado en absoluto. Lo único que cambió fue su posición. Así que eso viene siendo un cambio químico, ¿ya? La palabra quemar también está relacionada con lo que es combustión. Por lo tanto, quemar algo se está formando una nueva sustancia, así que viene siendo un cambio químico, ¿ya? Exprimir una naranja, recuerden, la naranja usted le está sacando el jugo, eso sigue siendo jugo, ahora no es naranja como en sí la fruta, sino que ahora sigue siendo jugo de naranja, entonces es un cambio físico. Tenemos la digestión de la comida, ¿ya? Los alimentos, cuando usted hace el proceso de digestión, los alimentos, ¿verdad?,
van a formar nuevas sustancias. De esas sustancias, el cuerpo absorbe las que necesita y las que no, las desecha, ¿ya? Así que eso viene siendo un cambio químico. Siguiente, congelar agua en el refrigerador. Entonces tenemos que esa viene siendo un cambio físico. Disolver azúcar en agua también viene siendo cambio físico. Fabricar jabón con aceite, cera, sosa y agua destilada. Ya miren que todo esto son diferentes compuestos químicos, ¿ya? Que usted utiliza. Los primeros jabones, para el que no sabía, lo hacían con ceniza, la ceniza esa de la leña, ¿verdad? Ese color gris, y manteca de animales, ¿ya? Esos fueron los primeros jabones que se inventaron. Hoy día se utilizan los mismos procesos, pero son un poco diferentes, ¿ya? Ya los jabones están un poco más aromatizados y, bueno, no está la grasa así de lo animal, pero los primeros jabones que se hicieron eran confeccionados con cenizas, la ceniza esa gris, con grasa de animales. Así que esto que está aquí, confeccionar jabones, utilizando cada uno de esos diversos compuestos químicos, entonces un cambio químico, ¿ya? Doblar un alambre sería entonces un cambio físico, ¿ya? La electrólisis es un proceso químico, así que porque está descomponiendo el agua en oxígeno y aquí debe ser hidrógeno, no nitrógeno. Aquí dice, en la electrólisis el agua se descompone, debe ser hidrógeno, perfecto. Es un cambio químico y un banco metálico se calienta en el sol, ¿ya? Al calentarse algo, él sigue siendo banco metálico, solamente que ahora está caliente y eso viene siendo un cambio físico. Voy a dejar aquí de compartir momentáneamente y me indican si han comprendido hasta el momento cuándo es un cambio químico y cuándo es un cambio físico. A ver, Carlos, Roberto, Katiuska, Ana y Tatit González. Sí, profesor. Ok, profesor. Dígame, le escucho. Correcto, correcto. Acá los demás, todos han comprendido cuándo es un cambio físico. Recuerden, cambio físico, no se forma nada nuevo, todo permanece igual, ¿ya? Cambio químico, sí se forma algo nuevo y son cambios observables que se van a ver entonces en la sustancia. Recuerde que en la clase 3, que voy a estar subiendo dentro de un rato a la plataforma en documentos, ahí va a aparecer toda esa parte para que usted haga lectura y tenga claro eso de lo que es un cambio físico y un cambio químico, ¿ya? Vamos a compartir nuevamente y vamos a continuar ahora con la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy y vamos a iniciar pues lo que es el átomo, ¿ya? Recuerden que para la prueba sumativa 1, hasta lo que es cambio físico y químico, va a ser la evaluación. Ya este tema de la estructura del átomo ya entra entonces en las evaluaciones que se vayan a realizar para el mes de noviembre, ¿ya? Vamos entonces a iniciar con la estructura del átomo. Primero que todo, vamos a ver qué es el fenómeno de radioactividad. Dice que el fenómeno de radiación espontánea producida por ciertos átomos que poseen una combinación inestable de partículas subatómicas, ¿ya? Esta parte es necesario saberla, así que la vamos a resaltar. La radioactividad fue descubierta accidentalmente por el francés H. Becquerel en 1986, pero su nombre se debe a Marie Curie, quien descubrió este fenómeno, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner la radioactividad fue descubierta por él y su nombre se debe a Marie Curie, ¿ya? Consiste en la emisión de radiaciones que poseen ciertos sistemas, como el radio, los cuales son capaces de atravesar capas metálicas delgadas, así como de ionizar los gases y hacerlos conductores de electricidad. En 1899,
Becquerel comprobó que las citadas radiaciones eran sensibles a la presencia de un campo magnético, lo que dio pie a una famosa experiencia realizada por Rutherford ese mismo año, que mostró que las emisiones radiactivas se descomponen en dos tipos de radiación, ¿ya? Ahora, para realizar ese proceso de radiación, entonces, se utilizaron los siguientes rayos, ¿verdad? Que atraviesan esas capas que se han mencionado hasta el momento, ¿ya? Los rayos alfas, que al atravesar un campo magnético es atraída por el electrodo o polo negativo. Los rayos alfas son tanto positivos y hoy se sabe que se tratan con núcleos de helio, ¿ya? Tienen que tener en cuenta que los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma son los que se utilizan para realizar el proceso de radiación, ¿ya? Los rayos beta de mayor poder de penetración, que al atravesar un campo magnético es atraído por el electrodo positivo. Miren que el primero, el alfa, es atraído por el electrodo negativo, mientras que el beta es atraído por el electrodo positivo o también puede ser negativo, ¿ya? Los rayos beta, por lo tanto, son negativos y hoy se sabe que se tratan con núcleos de electrones. Aquí tenemos que los alfa con núcleos de helio y los beta con núcleos de electrones. Así que esa es la parte importante que usted tiene que saber, ¿ya? Tanto de los rayos alfa como de los rayos beta. Y el tercero se conoce como los rayos gamma. Dice que los más penetrantes de todo atraviesan sin desviarse los campos eléctricos o magnéticos. Por lo tanto, son eléctricamente neutros. La palabra neutro significa que no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Y se trata, como es neutro, se trata con los neutrones. Ahora vamos a ver qué significa neutrones, protones y electrones, que son la subdivisión o las partículas que forman un átomo, ¿ya? Según su naturaleza, los elementos radioactivos, todos aquellos cuyo peso es mayor que el bismuto, ¿ya? El bismuto es un elemento químico, ¿ya? Y los elementos que tengan, ¿verdad?, mayor peso que el bismuto se consideran como radioactivos. Nosotros más adelante, después de ver todo lo que es la estructura atómica, nosotros vamos a hacerle un estudio intenso a lo que es la tabla periódica. Así que yo les invito a que si pueden comprarse una tabla periódica y la tengan ahí en mano para ver cada una de las propiedades que vamos a estar tratando con la tabla periódica. ¿Ok? Aquí pueden ver una imagen entonces de Marie Curie, ya conocida. Ella nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Fue una física, matemática y pionera en el campo de la radioactividad. El día de hoy los documentos de ella no se pueden tocar, ¿ya? Porque están sumamente radioactivos. Igual, ella por hacer esos estudios y no tener el equipo necesario, esa radiación, ¿verdad? Fue la que produjo su deceso, pues, de que ella no estuviera con vida, porque al trabajar con cosas radioactivas, uno tiene que tener un equipo, ¿verdad? Para que esa radiación no lo afecte. Recuerde que la parte de la radiación muchas veces se está utilizando, bueno, en ciertas ocasiones y la mayoría de las veces se utiliza para tratar muchas enfermedades. Así que esos rayos gamma, rayos beta y rayos alfa son utilizados también en lo que es la parte de la medicina. Así que ahí pueden observar una imagen de esa química física, Marie Curie, que fue la que aportó y la que le dio el nombre de radioactividad a ese proceso. Entonces, esto es una breve historia. Continuamos acá con las partículas subatómicas, ¿ya? Alrededor del año 400 a.C., Demócrito supuso que la materia estaba compuesta por partículas pequeñas e indivisibles, la cual denominó átomo, derivado que significa indivisible, ¿ya?
En 1803, John Dalton propuso la teoría atómica y durante un siglo fue guía del estímulo de investigadores químicos de todo el mundo. No obstante, a fines de dicho siglo, con el concepto simple de Dalton fue transformado por los descubrimientos de los rayos X, la radioactividad, el electrón y el elemento radio, ¿ya? Miren que cada uno de estos descubrimientos fueron haciendo que esta teoría atómica, ¿verdad?, tomara mayor relevancia. Ahora, veamos entonces algunos aspectos teóricos importantes y sucesos con sus respectivos pioneros. En 1903, J.J. Thomson, luego de descubrir el electrón, propuso que el átomo consistía de una masa de protones en el cual estaban incrustados los electrones. ¿Ya? Eso fue el aporte que hizo J.J. Thomson, ¿ya? Aquí me faltó, por acá, debe estar aquí. En 1909, Rutherford y sus colegas diseñaron un experimento para investigar la desviación de las partículas alfa por los átomos y propusieron su modelo planetario del átomo, es decir, los electrones giran en órbitas del núcleo donde se concentraba la carga positiva y la masa del átomo, ¿verdad? Esa fue la idea que dio Rutherford. En 1913, Bohr modificó este modelo. Según el electrón, se mueve a una distancia fija del núcleo hasta el átomo que absorba la energía para promoverlo a un nivel energético mayor. Esta teoría explicó las frecuentes líneas espectrales del hidrógeno y no se podía aplicar a otros elementos. Miren que lo que hizo Bohr solamente fue con el elemento hidrógeno, ¿ya? Y Broglie atribuyó las propiedades ondulatorias de las partículas. Poco después, Schrödinger aplicó esta idea de ondulatoria a los electrones de los átomos, desarrollando las ecuaciones matemáticas para descubrir la energía de los electrones, ¿ya? La rama de la física que estudia esos comportamientos de cambios cuantizados de la energía se conoce como mecánica cuántica. Así que ese fue un aporte que él dio. Yo sé que la mayoría de ustedes está dando física, entonces deben de saber que hay una rama de la física que se llama mecánica cuántica, que va a estudiar entonces todas las propiedades ondulatorias a las partículas, ¿ya? Ahora, esto que acabo de leerles aquí es aspecto teórico, ya que usted tiene que conocer algo de la historia, de cómo esta teoría, al pasar los años, tuvo mayor relevancia. Ahora, vamos a tener entonces las partículas subatómicas, ¿ya? El átomo está formado por partículas estables. Estas son el electrón, ¿ya? Dice que son aquellas partículas que se encuentran fuera del núcleo y tienen carga negativa. Recuerde, el electrón, aquella partícula fuera del núcleo y carga negativa. Dice que se caracteriza por ser una partícula finita de carga negativa y con propiedades ondulatorias. En 1891, Stoney los llamó electrones y en 1897 Joseph J. Thomson determinó la carga o la masa del electrón estudiando la desviación de los rayos catódicos en los campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Seguimos. La siguiente subpartícula se le llama el protón, ¿ya? Son partículas que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Observen. Electrón, fuera del núcleo, carga negativa. Protón, se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Fue por medio del experimento de los rayos catódicos se demostró la existencia de estas partículas positivas con masa y carga. Estas partículas llamadas protones son idénticos al núcleo del hidrógeno, ¿ya? Y la última partícula se conoce como el neutrón, ¿ya? El neutrón, ¿verdad?, se encuentra junto con los protones en el núcleo y su carga es neutra. ¿Qué significa? No tiene carga, ¿ya? Electrón, carga negativa. El protón,
carga positiva, y el neutrón, carga neutra o no tiene carga. Dice que estos fueron predichos en 1920 por Bottet y Becher y en 1932 por Chadwick, que demostró su existencia. Los protones fuera del núcleo son muy inestables, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando están fuera del núcleo tienden a moverse o hasta desaparecer. Por eso la palabra inestable. Continuando, un átomo se puede describir como una partícula muy pequeña eléctricamente neutra, constituida por el núcleo con carga positiva y con electrones con carga negativa que se mueven alrededor del núcleo. Además de esta partícula, en el núcleo se encuentran los neutrones con carga cero, ¿ya? Recordemos nuevamente lo que acabo de explicar: electrones, carga negativa, protones, carga positiva, y neutrones, entonces, son aquellos que no tienen carga o la carga viene siendo cero. Aquí nos aparece entonces un cuadro donde nos habla el electrón, quien lo descubrió, que fue J.J. Thomson, el símbolo del electrón, observen una E con un negativo. La carga del electrón es negativa, 1,6 por 10 a la menos 19, por lo tanto es un número muy pequeño. La carga relativa, 1 negativo, y la masa, que es 9,11 por 10 a la menos 28. Eso es toda la información respecto al electrón. Mientras que el protón ya fue descubierto por Goldstein. Se utiliza la letra P positivo para indicar que es un protón. La masa, la carga es positiva, es similar a la del electrón. En columbios, la carga relativa es 1 positivo y la masa es 1,7 por 10 a la menos 24. ¿Ya? Y finalmente, el neutrón ya fue descubierto por Chadwick. Se utiliza la letra N. Tu carga es 0, la carga relativa es 0 y la masa es igual a la del protón, 1,7 por 10 a la menos 24. ¿Ya? Miren que aquí este cuadro es sumamente importante que usted lo conozca, lo tenga en cuenta, sepa qué símbolo se utiliza para el electrón, la letra E, con un signo negativo, para el protón, la letra P con el signo positivo, y para el neutrón, una N. ¿Ya? Aquí les presento entonces una imagen del modelo del átomo de Rutherford, ¿verdad? Él nos decía que dentro, en el núcleo, se encontraba el protón y el neutrón. Mientras que fuera del núcleo, los que están de color verde son los electrones, que son los que giran entonces alrededor del núcleo. Aquí nos dice Rutherford introdujo el modelo atómico conocido como el modelo planetario. Debido a su similitud, los electrones entonces iban a ser como los planetas de menor masa, giran alrededor del núcleo. El núcleo vendría siendo el Sol, ¿ya? Compuesto de electrones y neutrones con mayor masa. ¿Ya? Esa es la parte ahí que aparece. En el núcleo van a estar los protones y los neutrones, mientras que fuera del núcleo van a estar los electrones. Ese fue un modelo propuesto por Rutherford, ¿verdad? Pero el modelo que es aceptado y el actual es este, que está aquí, que es similar al de Rutherford, pero tiene alguna modificación, dado que los electrones se van a mover de forma elíptica, ¿verdad? Esto que está aquí, esta figura que ustedes ven aquí, una elipse, así que el movimiento de los electrones es de forma elíptica, ¿ya? Dentro del núcleo, usted va a tener a los protones y a los neutrones. Fuera del núcleo, entonces usted va a tener a los electrones, ¿ya? El modelo atómico actual establece que los electrones se mueven alrededor del núcleo en regiones de densidad electrónica compuestas de niveles y subniveles de energía, ¿ya? Esto es todo entonces lo referente a las partículas, el electrón, el protón y el neutrón. Miren que hemos hablado casi todo lo que es aspecto teórico para que usted entonces lo tenga de una manera más clara. Yo le invito a que
haga de igual forma lectura a su módulo instruccional, porque ahí también entonces le aparece todo lo que se ha tratado en la clase de hoy. Continuamos. Otras partículas subatómicas, ¿ya? Adicional del neutrón, el protón y el electrón, hay otras partículas, ¿verdad?, que tienen también grado de importancia, que se conocen con los siguientes nombres. A ver, el positrón o electrón positivo. Fue en 1932 cuando Anderson descubrió accidentalmente el positrón al estudiar los campos magnéticos sobre las partículas expulsadas de los núcleos en la absorción de los rayos cósmicos. Son partículas iguales que los electrones, pero en sentido opuesto, ¿ya? Siguiente partícula, el neutrino. Partículas pequeñísimas de masa y carga cero. Su existencia fue postulada para explicar la pérdida de energía durante la emisión radiactiva de electrones y protones. No existen pruebas concretas de su existencia. Y finalmente, el mesón, ¿ya? El químico Yukawa postuló en la insistencia para explicar las energías de los enlaces descubiertas por los efectos producidos por los rayos cósmicos de la materia, ¿ya? Ahí tenemos entonces las partículas subatómicas. Continuamos. Y vamos entonces a ver la simbología del átomo, ¿ya? Un átomo se puede identificar por dos números, ¿ya? El número atómico, que utilizaremos la letra Z para denotarlo, y el número másico, que vamos a utilizar la letra A para denotar cuando estamos ante el número másico y cuando estamos ante el número atómico, ¿ya? Dice que un átomo de un elemento se puede representar por el símbolo X, con el número atómico colocado en la parte inferior izquierda. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner el átomo por el símbolo X. El átomo se puede representar por el símbolo X. Aquí tenemos el átomo, ¿ya? Que es la letra X. Y el número másico es la letra Z, ¿ya? Que es el que se encuentra en la parte inferior. Aquí pueden observar el número másico, que es este de acá, que aparece aquí abajito. Ya, vamos a colocarlo de color verde para que usted lo pueda identificar. Ahí está. El símbolo, vamos a colocarlo de color gris. Aquí está. Y tenemos entonces el número másico, que es el que va a aparecer en la parte inferior, ¿ya? Esta parte es para que usted la tenga clara y sepa identificar. X va a representar entonces un símbolo de algún elemento. Z es el número atómico de ese elemento y A va a ser entonces el número másico, ¿ya? Vamos a explicar entonces cada uno de esas variables para que usted entonces tenga conocimiento de ello. Dice que el número atómico Z es el número de protones en el núcleo, ¿ya? En el núcleo de un átomo, y equivale a la carga positiva del núcleo. Para un átomo eléctricamente neutro, el número total de protones es igual al número de electrones. Entonces, cuando tenemos que el átomo es neutro, que no tiene carga, entonces nos dan esa relación, ¿ya? Y voy a resaltar esto, lo que es el número atómico, ¿ya? El número másico, también es importante conocerlo, ¿ya? Se denota con la letra A y es la suma de los protones más los neutrones en el núcleo, ¿ya? Generalmente corresponde al número entero más próximo a la masa atómica. Si representamos por N el número de neutrones, el número básico, entonces va a ser igual. La letra A se refiere al número másico, ¿ya? Es igual al número atómico más los neutrones, que es una relación que vamos entonces a estar viendo aquí de ahora en adelante. Vamos entonces a explicar esta parte.
Aquí tenemos las siguientes fórmulas que usted va a utilizar. ¿Ok? Vamos entonces a ver la primera. La primera se refiere a un átomo que no tiene carga, ¿verdad? Número atómico es Z, número másico es A y el elemento. La de acá tenemos entonces, ya aquí nos dan un átomo que sí tiene carga. Vamos a colocarla aquí de color. ¿Ya? Observe que aquí tiene el átomo. Número atómico Z, número másico A y N, como es positiva, se le conoce como catión y ese viene siendo la carga. Es un ion positivo. Aquí no tiene carga, así que se le llama átomo neutro. Y acá tenemos entonces el siguiente, ¿ya? Que tenemos a un anión porque tiene la carga negativa, ¿ya? La Z es el número atómico, la A es el número másico, la X es el elemento y aquí entonces tenemos la carga de ellos. Entonces usted tiene que saber cuándo está ante un átomo neutro, cuándo está ante un catión, que es un ion positivo, y cuándo está ante un anión, que es un ion negativo. ¿Correcto? Ahora, estas fórmulas que les aparecen aquí son las que vamos a estar utilizando para determinar entonces las partículas, ya sea los protones, los neutrones, los electrones o la carga, ¿ya? Entonces usted tiene que tener en cuenta esa parte, ¿ya? Aquí nos habla la descripción y acá nos da la fórmula o la expresión matemática, ¿ya? Dice que el número atómico es igual al número de protones. Recuerden, el número atómico se refiere a la Z, ¿verdad? Que aparece en la parte inferior izquierda. Y el número másico se refiere a la letra A que aparece en la parte superior a la izquierda. Tienen que saber diferenciar. Lo que está arriba, en la parte superior, es el número másico, mientras que lo que está acá abajo es el número atómico, ¿ya? El número másico se busca como la suma de los protones más los neutrones, ¿ya? El número de neutrones también lo puedo calcular restando el número másico menos el número de protones, ¿ya? Ahora, si el átomo es neutro, en este caso se refiere que no tenga carga, ¿ya? Cuando no tiene carga se le llama neutro. Entonces aquí nos dice, si el átomo es neutro, entonces el número de protones es igual al número de electrones. Protones igual a electrones. Pero si el átomo no es neutro, ¿verdad? Ya sea que sea un catión o sea un anión, el número de protones menos el número de electrones tiene que ser igual a la carga del ion, ¿ya? Y si yo quiero calcular los electrones, ¿verdad? En el caso de que no es neutro, los electrones van a ser igual a los protones menos la carga del ion, en el caso que a mí me den la carga, ¿ya? Estas fórmulas son sumamente importantes que usted tenga dominio para entonces poder completar las actividades, ¿ya? Los iones son partículas derivadas de los átomos cuando estos están perdidos o ganados electrones. Se forman iones positivos que son cationes por la pérdida de electrones e iones negativos por la ganancia de electrones. Esta parte también es importante que usted la sepa. ¿Ya? Ahora, veamos entonces un primer ejemplo. Dice, ¿cuál es el número de protones, neutrones y electrones de los átomos e iones que se te indica a continuación? ¿Ya? Simbólicamente, el átomo de sodio, ¿ya? Lo podemos representar como aparece aquí. Voy a ampliarlo un poquito para que usted vea. Aquí tenemos el átomo de sodio. Este 11 representa el número atómico, ¿ya? Y este 23 representa el número másico, ¿ya? Entonces, cuando usted lo va a completar, aquí tiene el número atómico Z es igual a 11, ¿ya? Y el número másico A es igual a 23, ¿ya? Cuando usted conoce el número atómico y el número másico, entonces usted va a utilizar las siguientes fórmulas que les permite calcular entonces cuántos neutrones, protones y electrones tiene ese átomo.
Observen. Vamos a ver dónde salieron estas respuestas que tiene aquí. Ahí le dice que son 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. Vamos a ver aquí. Entonces, observen. A usted se le va a dar el elemento químico, es el sodio. Su número atómico es 11 y su número másico es 23. ¿Ya? Ahí tenemos número atómico 11, número másico 23. ¿Cómo yo calculo los protones? Entonces, los protones va a ser igual al número atómico. Entonces, los protones va a ser igual. Observen que esto que está aquí es el número atómico. Esto es Z. Por lo tanto, los protones son 11. De ahí es que yo obtengo este resultado que me aparece aquí, que los protones son 11. Según la fórmula, los protones son iguales al número másico. Digo, al número atómico. Disculpen ahí, es igual. Los protones son iguales al número atómico, ¿ya? Como el número atómico es 11, entonces los protones van a ser 11, ¿ya? Pasamos entonces al número de neutrones, ¿ya? Observen que acá arriba yo tengo entonces el número másico. Este que está aquí viene siendo mi número másico, así que esta es la letra A. Si yo quiero buscar los neutrones, ¿ya? Que tienen carga cero, ¿ya? Se van a buscar como el número másico le resto el número atómico, ¿ya? Si usted resta el número másico, le resta el número atómico, entonces usted va a obtener a los neutrones. Observen, los neutrones va a ser igual a la resta de 23 menos 11. Los neutrones nos van a dar entonces 2, que es este resultado que tengo acá. Y los electrones, como el átomo es neutro, vamos a escribirlo aquí, átomo neutro, porque aquí no tiene carga, observen que aquí no aparece ninguna carga, entonces los electrones van a ser igual a los protones, así que los electrones van a ser igual a lo que me dio los protones, que son 11. Por lo tanto, cuando usted ve que un átomo no tiene carga, los protones van a ser igual a los electrones. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de explicar? ¿Me indican? ¿Preguntas? No, profesor. Aquí están las fórmulas, ¿ven? Voy a encerrarlas aquí para que usted vea cuáles son las fórmulas que se están utilizando para determinar entonces los protones, los neutrones y los electrones. Ya, miren que ese ejemplo es un ejemplo sumamente sencillo. Ya, voy a retroceder acá un momentito para que usted tenga claro que aquí usted tiene las fórmulas. Aquí usted tiene las fórmulas que va a utilizar para resolver este tipo de situaciones. Miren que aquí tienen casi todo. Esta parte yo se las escribí un poco más adaptada a como les aparece en el módulo instruccional, para que a usted le sea más fácil de ver las fórmulas que usted va a utilizar. Aquí mismo le dice, ¿ve? El número atómico es igual al número de protones, entonces protones igual al número atómico, ¿ya? El número másico, protones más neutrones, aquí lo tienen. Los neutrones, número másico menos protones, si usted quiere calcular los neutrones, dependiendo de la información, si el átomo es neutro, que no tiene carga, electrones igual a protones. Pero cuando tiene carga, la fórmula cambia, ¿ven? Y aquí les acabo de escribir cuándo es neutro, sin carga, cuándo es un catión, que es un ion positivo, y cuándo es un anión, que es un ion negativo. Así que tienen que tener cuenta esa parte, que voy a explicarlo ahorita. Aquí tienen toda la fórmula para ver entonces esto, ¿ya? Vamos a ver entonces otro ejemplo. A ver, en el siguiente ejemplo tenemos, simbólicamente, el ion cloruro lo podemos representar como, ahí tenemos entonces, el ion cloruro, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí.
de este lado tenemos, observe, cloro. Ahora sí tiene carga negativa, por lo tanto es un anión. Su número másico es 35 y su número atómico es 17, ¿ya? Lo primero usted que hace es identificar los elementos que usted tiene aquí. Observe, vamos a utilizar el color verde para identificar esos elementos. Entonces, aquí voy a identificar. Voy a encerrar en un círculo al número atómico, que vendría siendo la Z. Y en un cuadrado al número másico, que vendría siendo la letra A. ¿Ya? Y acá vamos a encerrar este en... ¿Qué lo podemos encerrar? Bueno, este lo vamos a poner aquí así, con esta línea, para indicar que esto es la carga. ¿Ya? Ahora nosotros estamos ante un anión. Recuerde, si la carga es negativa, es un anión. Pero si la carga es positiva, es un catión, que vamos a estar viéndolo ahorita más adelante. ¿Ya? Ahora, tenemos ya el número atómico, el número másico y la carga. ¿Qué sabemos de los protones? ¿Ya? ¿Cómo se calculan los protones para que nos dé 17? Vamos a hacerlo acá, de este lado. Los protones es igual al número atómico. Ya, esta es la fórmula. Usted siempre tiene que saber que los protones es igual al número atómico. Como el número atómico es 17, entonces los protones de este ion son 17. ¿Ya? Ahí tenemos los protones. Son 17 en total. ¿Ya? Los neutrones, para calcular los neutrones, recuerde, los neutrones se va a buscar el número másico, le resto el número atómico o el número de protones, porque como es igual, recuerde que protones es lo mismo que número atómico, entonces usted los puede restar, así que me resta 35, que es el número másico menos el número atómico, y eso me da 18. Y aquí está entonces el otro resultado de cómo se obtuvo los 18. ¿Ya? Y los electrones entonces se van a buscar, porque el átomo ya aquí no es neutro, ya tiene carga, entonces los electrones van a ser igual a los protones, le tiene que restar la carga. ¿Ya? Así se busca cuando no es neutro. En este caso, porque tiene carga, entonces los electrones van a ser igual a los protones, que son 17, menos el valor de la carga, que es negativo. Y todos saben de los números enteros que negativo y negativo da positivo, y eso da 18. ¿Ya? ¿Preguntas de ese? A ver, ¿alguna pregunta de lo que acabo de hacer? No, profesor. ¿Todo les quedó claro? Entonces vamos a ver, nos quedan todavía 5 minutos, vamos a ver entonces el último. Y la próxima clase vamos todavía a continuar con, bueno, la próxima clase no. La de más arriba ya cuando nos vemos después de Fiestas Patrias, porque recuerden, ya la próxima es prueba. Esto lo retomamos entonces, ¿qué día? Voy a ver acá, calendario. Lo retomamos el 6 de noviembre, ¿ya? Pero de todas maneras, usted puede darle una ojeada a lo que está aquí. Vamos entonces ahora a ver el siguiente. Miren el siguiente. Tenemos un catión, porque es positivo. Número másico 40, número atómico 20, ¿ya? Entonces sabemos que los protones es igual al número atómico, que es este. Esto es Z, esto de aquí es A, y esto que está aquí es la carga. ¿Ya? Entonces, protones igual al número atómico, los protones van a ser igual a 20, por eso que aquí se colocó 20, ¿ya? Los neutrones es igual al número másico, le resto el número atómico, así que los neutrones van a ser igual a 40 menos 20, eso da 20 también, así que son 20 neutrones. Mientras que los electrones van a ser igual a los protones menos la carga. Así que los electrones van a ser igual a los protones, que son 20 menos la carga, que es 2 positiva, así que 20 menos 2
hasta 18, que es esta parte de aquí. Y de esa forma, entonces, cuando tiene un catión, ¿ya? Aquí dice anión cloruro, esto está errado. Aquí debe decir catión, calcio. Ahora sí. Tenemos esta parte ya corregida de lo que usted tiene que realizar, ¿ya? Nosotros la próxima clase del 6 de noviembre vamos entonces a completar este cuadro para que usted sepa cómo se debe realizar y nos queda pendiente ver el tema de los isótopos, ¿ya? Así que próxima clase, 6 de noviembre, vemos entonces esa parte ahí.